día de hoy vamos a hablar acerca de la experiencia en el Hospital Regional sobre biopsia renal. Vamos a dividir el tema en dos aspectos. El primer aspecto va a ser para explicar brevemente cómo se realiza una biopsia, cuáles son sus indicaciones, sus contraindicaciones, cuáles pudieran ser complicaciones. Y en el segundo, un poquito de lo que se ha hecho actualmente en el hospital. Por definición, una biopsia va a ser la toma de un tejido, en este caso renal, para ser revisada a nivel de microscopía, puede ser microscopía de luz y microscopía electrónica. Todo esto con fines diagnósticos, y la tecnología, o más bien la investigación, ha llevado tanto que no solo es con fin diagnóstico, sino es también con fin pronóstico y con fin terapéutico. Actualmente la biopsia, que en años previos era muy controvertida porque su valor aparentemente no impactaba sobre la sobrevida, sobre la calidad o sobre la historia natural de la enfermedad, ya ha dado un buen diagnóstico y un buen terapéutico muy importante a favor del paciente. Dentro de la historia de la biopsia, o historia de los primeros casos que se hicieron biopsia, me encontré este artículo, que es la serie más grande reportada en los años 50 sobre biopsias renales. La forma en la que se hacía, cuando no se contaba con ultrasonido, aparentemente era a través de una holografía excretora. Se utilizaba medio de contraste, lo que le aumentaba el riesgo al paciente de sufrir efectos colaterales. Se hacía en posición del paciente sentado, y la desventaja que tenía es de que solo se obtenía muestra en un 40% de los casos, además de que se hacía a través de una jeringa de construcción, lo que limitaba mucho la capacidad de obtención de la muestra. Posteriormente, 5 años después de que se describe esta serie de casos, se empieza a describir la técnica que se usa actualmente, que es la de cúbito cromo, o el paciente boca abajo. Igual, las primeras biopsias fueron guiadas a través de holografía excretora, exponiendo al paciente al medio de contraste, a la toxicidad y a sus efectos alérgicos que todos conocemos. Pero sin embargo, la posición, nada más el cambio de posición, incrementó la toma de una muestra confiable hasta un 90-95%. Y es muy parecida la forma en la que se hace ahora, nada más que con las invasivas sobre el paciente. ¿Cuáles son las indicaciones básicas por las que normalmente solicitamos un estudio de esta naturaleza? Me voy a enfocar principalmente en las indicaciones de origen nefrológico, porque también hay de tipo diagnóstico en el caso de las neoplasias. El síndrome nefrótico. En el caso del síndrome nefrótico, es una patología renal en la cual el glomérulo, una parte del riñón, está ubicada en la corteza, tiene una alteración y están perdiéndose proteínas a través de la orina. Esta cantidad de proteínas es mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Esto origina que el paciente baje el nivel de albúmina, sube el nivel de colesterol, se presente hinchado y pierda líquidos a través de la orina. El síndrome nefrótico es casi sinónimo de una toma de biopsia, a excepción de niños. Pacientes mayores de 1 año y hasta la pubertad generalmente tienen un diagnóstico común que se conoce como cambios mínimos, y habitualmente la biopsia no es necesaria porque ya sabemos cuál va a ser la forma de tratamiento, que es principalmente con esteroide. Entonces, en niños el síndrome nefrótico no es biopsiable, pero en adultos sí, por una excepción, como toda medicina, el que es ocasionado secundario a la diabetes mellitus. También hay una indicación, y lo puse aparte, en el caso del estudio de la proteinuria en sí. Hay proteinurias que no llegan a ser un rango nefrótico, que no llegan a ser mayores de 3.5 gramos, pero sí son patológicas, generalmente aquellas mayores de 1 gramo, que nos habla de que hay una enfermedad renal preexistente y que hay que investigarlas para ver si podemos cambiar bien. A mayor grado de proteinuria, mayor riesgo de enfermedad renal crónica en el paciente, o de daño renal. La segunda es una biopsia, entre comillas, controvertida, daño renal agudo, cuando no conocemos la etiología. En la gran mayoría de las veces, el paciente que tenemos con daño renal agudo, ya sea que necesite o no necesite terapia de reemplazo, tenemos una causa: o el paciente está séptico, o estuvo hipoperfundido, o tiene un patrón postrenal o obstructivo. Pero hay un porcentaje de pacientes en los que no se explica la falla renal.
Estos pacientes está indicada la biopsia habitualmente si el tiempo ya pasó más de un mes y seguimos sin un diagnóstico etiológico, a pesar de haber hecho todas las complementaciones diagnósticas, tanto por suero como por imagen. Obviamente que va a tener que cumplir ciertos requisitos de imagen del riñón, que voy a hablar de ellos más adelante para poder hacer la biopsia, y también condiciones de estabilidad. Hay un sinnúmero de enfermedades sistémicas, sobre todo las de origen inmunológico, en las cuales va a estar indicada la biopsia con dos fines. Una va a ser para corroborar un diagnóstico que estamos pensando, y la otra va a ser para una estadificación del daño. Al estadificar el daño, también en forma indirecta estamos dando un pronóstico a función renal o a la misma patología que tiene el paciente. Las más comunes que vamos a hablar de enfermedades sistémicas son la nefropatía lúpica, por ejemplo, las vasculitis, las que son más comúnmente que requieren, que van a requerir una biopsia. También van a haber enfermedades sistémicas como la diabetes, que va a afectar al riñón, pero no es una indicación de biopsia porque ya tenemos un diagnóstico biológico del daño renal. Sin embargo, hay pacientes diabéticos que también se enferman con glomerulopatías. Entonces, cuando se salen del comportamiento habitual de una nefropatía diabética, no está contraindicada la biopsia. En el caso de la hematuria, cuando es de sospecha glomerular, todo paciente con hematuria se le hace un algoritmo diagnóstico. Siempre vamos a buscar las causas si son de origen glomerular o no glomerular, o sea, de vías urinarias. Dentro de este patrón de estudio, pues se hacen estudios de imagen desde ecografías, fotografías excretoras, LUNARs. Se hace un estudio que se llama dimorfismo eritrocitario, que nos va a hablar de la posibilidad de que esta sangre, presencia de sangre en la orina, venga de origen glomerular. Cuando es de origen glomerular, está indicada la biopsia. Cuando la sospecha es alta, está indicada la biopsia. Siempre y cuando esta hematuria venga acompañada de proteínas en la orina o venga acompañada de daño renal. A veces la hematuria silente, o no a veces, más bien, lo más común es que una hematuria silente, es decir, la presencia de líquidos en la orina, sin presencia de proteinuria o sin presencia de daño renal, casi siempre es benigno su comportamiento. Y se debe generalmente a dos tipos de padecimientos. Una es la nefropatía poliqueal, que es la glomerulopatías más frecuente, y la otra es la enfermedad de membranas delgadas, que no es una enfermedad, sino más bien un defecto anatómico. Las dos tienen excelente pronóstico cuando la proteinuria es menor de un gramo. Entonces, generalmente no amerita la biopsia porque no me va a cambiar el patrón de manejo, ni me va a cambiar una idea de diagnóstico. Entonces no exponemos al paciente al riesgo de procedimiento. Las enfermedades renales familiares, nos toca mucho en la consulta como nefrólogos ver pacientes que tienen historia familiar, pacientes jóvenes sobre todo, que tienen historia familiar de enfermedad renal crónica. En la familia tal personaje tuvo enfermedad renal crónica, un hermano fallecido por lo mismo, y el paciente a veces no tiene todavía síntomas, pero ya tiene alguna presencia por laboratorio de patología renal subyacente. Y en este caso está indicado para hacer el diagnóstico póstumo en el caso de pacientes que ya presentan alguna enfermedad, o en el caso de toda la descendencia de determinada familia. En el caso de la enfermedad renal crónica, cuando no se tiene una etiología y ya se diagnosticó, es controvertida la biopsia. En el riñón suceden varias cosas cuando la enfermedad tiene más de 3 meses y se demuestra por imagen la cronicidad. El tejido renal es sustituido por fibrosis, fibroblastos. Entonces la posibilidad de que yo tome una biopsia que me traiga únicamente fibrosis es muy alta y únicamente estoy exponiendo riesgo a sangrar al paciente sin obtener una ganancia yo como médico o él como paciente. Entonces la enfermedad renal crónica, para biopsiarla, los que lo hacen tienen que tener un criterio de biopsiar un riñón siempre mayor de 9 centímetros, ¿sí? Y que por un ultrasonido se demuestre también que tienen corteza, porque principalmente lo que queremos ver son glomérulos y eso que están ubicados. Y en el caso del trasplante renal, si en alguna parte ha tenido impacto la biopsia renal, probablemente sea el trasplante, por la pluripatología que presenta el paciente trasplantado. El paciente trasplantado que tiene una disfunción del intelecto puede deberse desde una necrosis tubular aguda por un tiempo de isquemia, rechazo agudo, presencia de infecciones,
toxicidad por medicamentos. Hay una increíble variedad de patrones de comportamiento por biopsia de las enfermedades renales en el paciente trasplantado. Entonces ha tenido bastante valor tanto diagnóstico como terapéutico en el caso de la biopsia del trasplantado. Bueno, ¿qué calidad o más bien qué valor tiene una biopsia, una toma de biopsia cuando ya la tomamos? El valor nos lo va a dar la cantidad de glomérulos que tenemos en la muestra. Al paciente que biopsiamos puede tener una enfermedad que ataca o que afecta a todo el riñón, o puede tener un tipo de enfermedad en la que solo determinados sitios del riñón están afectados. Y cuando determinados sitios del riñón están afectados, nosotros corremos el riesgo al tomar la biopsia con un piquete de biopsiar una zona sana y de traernos tejidos sanos únicamente y un diagnóstico equívoco de que el paciente no tiene nada a nivel glomerular. Pero es porque estamos tomando una biopsia de una parte sana. Entonces es donde el número de glomérulos juega una parte importante. Para la gran mayoría de las glomerulopatías, el mínimo número es de 10 a 15 glomérulos. Pero depende mucho de la patología que estemos buscando, porque hay patologías para las que necesitas mayor número. De hecho, en la focálice segmentaria es en la que se pide más de 30. Y generalmente damos más de una toma, hacemos más de un piquete para ese patrón. Una vez que tenemos un número aceptable de glomérulos, también dentro de ese número aceptable de glomérulos esperamos que los mismos tengan el mismo patrón de edad, porque a veces la misma edad hace cambios degenerativos en los glomérulos que pueden confundirse con la enfermedad. Entonces, dentro del número de glomérulos que tenemos, esperamos más o menos el mismo patrón de daño para poder hacer un diagnóstico patológico. Es de comentarse que anteriormente las biopsias tenían un éxito de un 40%, como decíamos, y actualmente con los métodos actuales se tiene un porcentaje de éxito mayor al 95%. ¿Qué hacemos con el paciente? Bueno, habitualmente el paciente, previo a proceder con una biopsia y ya habiendo cumplido sus criterios clínicos y bioquímicos, se le va a hacer un ultrasonido para ver que no tenga riñón único, que sea algo que tenga 2 millones, que tengan una relación corteza-médula aceptable para el procedimiento, que no tengan la presencia de quistes que pudieran contraindicar la toma. Tenemos que tener un paciente con una presión arterial controlada. Se recomienda que no sea mayor a 160/95 para disminuir el riesgo de sangrado. Obviamente que hay que descartar trastornos de la circulación. Y en pacientes que tengan una infección, ya sea de vías urinarias altas o una infección localizada en la arteria de vamos a hacer la función, está contraindicado hacer el procedimiento. Eso se debe descartar esta situación también. Habitualmente todo lo anterior se hace por vía de consulta externa antes de internar al paciente. ¿A qué pacientes no le hacemos el procedimiento? Pues a cualquier paciente que tenga un problema o predisposición al sangrado, cualquier paciente con diálisis hemorrágica, se prefiere no realizar el procedimiento o hacerlo una vez mejoradas las condiciones. Todas las más probablemente son más fáciles de corregir, lo que se refiere a la hipertensión arterial mal controlada, un paciente hipotenso. Muchas veces nos ha tocado pacientes en terapia en los que no se tiene un diagnóstico. La inquietud del terapeuta, del médico clínico por tener el diagnóstico es solicitar una biopsia, pero está contraindicada completamente en pacientes chocados con hipotensión, no se debe de realizar. En pacientes con infección, anemia severa por el riesgo a incrementar el sangrado, la presencia de quistes, el riñón único. El riñón único es una contraindicación relativa por el riesgo que implica o que puede terminar en una complicación en la que terminamos en efectuación. Sin embargo, hay técnicas descritas abiertas de biopsia, así como técnicas triangulares, que voy a hablar ahorita un poquito de ellas, para disminuir el riesgo de sangrado. Bueno, esos son los tipos de biopsia que he platicado un poquito ahorita. Nosotros hacemos la percutánea, que es a través de la piel y ya por ultrasonido. Ahorita vamos a describir la técnica abierta obviamente es con el paciente en quirófano. Aquí necesita ser anestesiado. Se utiliza principalmente en aquellos pacientes en los que el riesgo de un hematoma es más alto o en los que tienen una obesidad importante que la aguja no llega al sitio de función, que ya nos ha pasado.
Y está descrita dos técnicas también menos comunes. Una es la técnica transvenosa, que se usa a través de medio de contraste y es una cirugía invasiva por parte de un cirujano biólogo especializado, que presupone que disminuye el riesgo de sangrado en los pacientes, que asumen es menos invasiva. El detalle es de que exponemos al paciente a medio de contraste, que es una técnica cara y que no siempre tenemos un especialista a la mano. Y hay un caso descrito también de una biopsia tomada a través de vías luminales. Sin embargo, fue más accidental que con la intención. Y de esa técnica todavía no hay mucho que hacer. Lo que necesitamos para hacer una biopsia, pues obviamente vamos a necesitar al paciente que cumpla los criterios para que sea necesario. En este hospital nos hemos apoyado a través del equipo de radiología. Las hemos hecho todas a través de un ultrasonido. Utilizamos una pistola neumática tipo Magnum y estos son el tipo de agujas que tienen un cuarto donde guardan el material de reproducción. El procedimiento es, entre comillas, sencillo. Probablemente lo más complicado es localizar el sitio de función. Se pone el paciente de cúbito crono boca abajo. El radiólogo nos guía dónde va a ser aproximadamente la función, se hace la técnica de asepsia, se hace un corte de incisión antes de introducir la aguja y se dirige principalmente al polo inferior del riñón izquierdo. Se prefiere el riñón izquierdo para no meternos en problemas con el hígado principalmente, y segundo el polo inferior porque es el área de menor irrigación y que se presupone menor riesgo de sangrado. Aquí está la imagen de la función. Habitualmente polo inferior, riñón izquierdo, paciente de público. Se puede utilizar una armadilla para exponer más el riñón y durante el procedimiento generalmente le pedimos al paciente la inspiración profunda para que el diafragma baje los riñones y sea más fácil de funcionar. Y esta es una toma de muestra. Es muy característico ver cuando sí traemos o cuando no traemos muestra. Habitualmente el mínimo número de funciones que damos son dos. Una que va a ser realizada a través de microscopía electrónica y la otra que va a ser microscopía de luz y la otra para microscopía electrónica. Una vez que ya se realizó el procedimiento, generalmente al paciente lo ponemos en cúbito supino, se mantiene en reposo por un promedio de 6 a 8 horas. Sobre el tiempo de reposo hubo una modalidad en la que se planeaba el alta breve del paciente, se dejaba 6 a 8 horas en observación y después se daba el alta. Después vino la estadística a revisar cómo nos iban con esos pacientes y resulta que entre 60 y 70% de las complicaciones se dan después de las 8 horas y hay complicaciones importantes y tendrían que pasar al paciente incluso hasta el quirófano. Entonces las recomendaciones actuales es de que el paciente se quede al menos 24 horas posterior al procedimiento, incluso que se valore la realización de un miembro post-función. Se le pide al paciente, personal de enfermería que se quede con el paciente, se le monitoree la frecuencia cardíaca y la presión arterial, esto por el riesgo de que pueda estar sangrando en el arterio, así como la recolección de muestras de orina. Más o menos entre el 3% de los pacientes van a presentar, después de la biopsia, la presencia de hematuria o hematoma, que se va a autolimitar. Le pedimos que recolecte la muestra porque podemos ver la hematuria en la primera toma de examen general de orina o de examen de orina, pero esta se debe de ir aclarando y no debe de comprometer ni la frecuencia ni la función arterial del paciente. Las complicaciones, pues generalmente el paciente se va a quejar de dolor. Esto pues, obviamente cualquier analgésico se refiere a paracetamol. El riesgo de hemorragia o hematoma, que ya mencionaba que es de un 3%. Hay un 15 a 20% de riesgo de desarrollar comunicaciones entre arterias y venas. Generalmente se van a autolimitar, a los 2 años se van a resolver espontáneamente. En algunos casos provocan hipertensión, provocan hematuria por tiempo prolongado, y es poco común que vayan a necesitar de ser embolizadas en las arterias, pero está descrito el procedimiento. Y pues el riesgo de muerte se calcula que es aproximadamente del 0.1%, es muy bajo. El riesgo a tener una complicación fatal
es muy bajo, lo cual hace más, nos da más seguridad para hacer el procedimiento. La historia del hospital en biopsia. Hemos hecho hasta la fecha 16 biopsias en total. 5 de la indicación han sido por síndrome nefrótico, 3 de ellas por origen nefrítico, que generalmente son por enfermedades secundarias sistémicas. 7 han sido un caso de trasplante renal y hemos tenido una biopsia de daño renal agudo sin etiología determinada. Vamos a presentarles los resultados que tenemos hasta ahora. El primer caso es un paciente masculino de 58 años, sin antecedentes de diabetes o hipertensión arterial. Y el motivo de consulta fue la presencia de edema, proteinuria y de creatinina en laboratorio o con función renal normal. La indicación de la biopsia fue un síndrome nefrótico. Se completó por bioquímica. Al paciente se realiza la biopsia, se manda el resultado, el cual reporta prácticamente a microscopía de luz una estructura normal del riñón. Y el doctor hace un comentario que es inteligente hacer, ¿verdad? Que es lo que comentábamos ahorita. Pude yo haber tomado una muestra sana del riñón, porque realmente no la tomamos en forma selectiva. Y si nos aparece cambios mínimos, que es el patrón, así se llama la enfermedad, cambios mínimos en el proceso de vida, pero pudiera ser una glomerulosclerosis focal segmentaria que no se muestre, y dependerá entonces ya del comportamiento clínico el confirmar o no el diagnóstico. Este paciente se manejó únicamente con esteroide y respondió de maravilla, entonces sí coincidía con un cambio mínimo y hasta la fecha todavía está en revisión. El segundo caso clínico es un caso también interesante de 25 años, es una paciente con lupus eritematoso, 8 años de evolución, con múltiples internamientos y tratamientos en otra ciudad para la remisión de lupus. Había usado citotóxicos, esteroides, anticuerpos monoclonales, etc. para mantener en remisión la enfermedad. Sin embargo, el motivo de la biopsia con nosotros es porque tiene o empieza con actividad renal de lupus. Empieza con edema facial en extremidades inferiores, por laboratorio venía hematuria, que la hematuria con proteinuria es casi siempre glomerular. Presentó rangos nefróticos de proteinuria y coloninemia, todavía con azoados normales, tenía manifestaciones dermatológicas de la paciente. La indicación fue por un síndrome nefrótico nefrítico o un síndrome nefrótico con seguimiento activo. En este caso, en el caso del lupus, tenemos varias posibilidades de comportamiento renal de lupus y están descritas por la OMS cinco tipos de comportamiento patológico o de descripción por patología. La paciente encajaba dentro de la 3 y la 4, que también son las más agresivas, las que a largo plazo pueden provocar enfermedad renal crónica. Y en base a esto, previo a esperar la biopsia, se empezó el tratamiento. Sin embargo, la biopsia también nos sirve porque nos va a hablar del grado de esclerosis, es decir, qué tan avanzada o estadio 6, que se llama la OMS, está el daño renal por lupus en esa paciente. En este caso, la paciente se ingresó al hospital, se hizo la biopsia, pero se empezó al mismo tiempo esteroide de dosis altas y un citotóxico, un antiproliferativo. El diagnóstico días después fue una proliferativa difusa, que es una clase 4 de la glomerulonefritis lúpica, y la respuesta fue satisfactoria. Tuvo una remisión parcial porque se logró quitar la proteinuria, sin embargo la hematuria está persistente. En este caso de patologías es difícil erradicar por completo. Sin embargo, hubo una buena respuesta. Cuando cortamos nosotros la proteinuria, el pronóstico de función se extiende con el tiempo. El caso clínico 3 es un masculino de 68 años, es un caso también interesante. No tenía antecedentes de crónico degenerativos y el paciente llega aquí al hospital por una diarrea crónica. El paciente ya cuando nos toca a nosotros verlos realmente no está deshidratado, ya está eubolémico, ya habían pasado las etapas importantes de diarrea. No tenía un examen general de orina patológico, el paciente no tenía volumen urinario, pero sí tenía elevación de azoados y no teníamos una causa. Le tomábamos un ultrasonido y tenía una talla y relación corteza-médula normal.
Entonces, todavía entraba dentro de los criterios de daño renal agudo porque no había ningún patrón de cronicidad. Se hizo un diagnóstico en el hospital de tumor o de un cáncer endócrino intestinal y se hizo la biopsia con fin diagnóstico del daño renal. Se sospechaba que pudiera tener infiltración porque está descrito en pocos casos de infiltración a nivel renal. Sin embargo, lo único que se reportó fue una necrosis tubular aguda severa. El paciente no se recuperó de esta necrosis. Finalmente ameritó de hemodiálisis. Ya el resto lo hizo el informe de un bloque. No se determinaron lo de las células clásicas, porque se buscaron funcionalmente porque se comentó el caso con el patrón. Y el último caso, es el caso 4, no voy a hablar de los 16 porque a lo mejor no más es un caso de 26 años, una enfermerita, con una historia familiar de enfermedades renales en heterología. Esta paciente tenía por el lado de la línea paterna múltiples familiares que ya se hubieran fallecido o hubieran sido portadores de enfermedad renal crónica, o pacientes que habían fallecido de edad joven sin etiología. De hecho, la hermana de esta paciente había fallecido con enfermedad renal. Ella se empieza a estudiar primero por miedo, porque por la línea familiar pues ya había muchos antecedentes, y segundo porque durante su protocolo de estudio pues, se detecta que sí tiene lesión renal, tiene la presencia de proteínas, tiene la presencia de hematuria, y para la edad de ella ya tenía una creatinina limítrofe. Dentro de su protocolo le hicimos un examen general de orina, un ultrasonido, en el cual el tallo renal todavía estaba en el rango normales. Se hizo obviamente todo el patrón inmunológico, el cual resultó ser negativo. Y sin tener diagnóstico, pues nos decidimos aventurar a la biopsia. De esta paciente, fue proteinuria con un síndrome energético incompleto porque ella no hacía ecualomimetría ni describía únicamente la proteinuria. De esta paciente, una vez teniendo el diagnóstico por patología, se reporta una focálice frontal. Sí hay descritas lo que son las focales alimentarias de comportamiento familiar. Entonces, pero también hay números de nefritis focales alimentarias de causas secundarias, y puede ser secundaria a una cantidad muy importante de patologías que van desde infecciosas hasta inmunológicas, y como vamos a ver, otras cosas más interesantes. Cuando no encontramos causas secundarias, la tratamos como primaria. Entonces se utilizaron esteroides, se utilizaron antiproliferativos, se utilizó anticuerpos monoclonales, y a pesar de eso no tuvimos transmisión de la proteinuria. Y la función renal todavía no se altera en ella, pero la proteinuria se mantiene entre 9 y 12 gramos a pesar del tratamiento. Por el comportamiento que tenía la paciente, por los antecedentes, decidimos enviarla a un estudio genético. Nos apoyamos en el hospital infantil con una genetista. Y dentro del protocolo de estudio se le hace la determinación de Fabry y sale positivo. La enfermedad de Fabry es una enfermedad de una deficiencia enzimática de la oxidasa, que tiene múltiples síntomas, pero muy inespecíficos, que curiosamente ya en retrospectiva la paciente te presentaba más de uno de ellos, que era por ejemplo acroparestesias, lo que era a lo mejor muy específico, como la caída del cabello, ¿no? El estudio diagnóstico lo paga el laboratorio, este creo es de alrededor de $10,000. Se hace nada más en Alemania, y claro, lo pagan porque ellos venden la enzima. Esta paciente está próxima a ser tratada con esta enzima. La importancia de haber hecho el diagnóstico es porque no nada más ella va a tener el diagnóstico, sino la posible descendencia o por el lado materno. Ya sabemos por dónde buscar a varios de los familiares de ella. Y en teoría, la composición de la enzima nos va a ayudar a que no haya una progresión de la enfermedad y a que no tenga una muerte en la etapa joven, porque principalmente mueren de causas cardiovasculares. Seleccioné los 4 casos probablemente más representativos para lo que es una toma de biopsia. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.
prosigan y abrimos el micrófono para preguntas y comentarios.